El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se ajustarán los precios de diferentes productos. Lo informa el diario El Universal reportando lo que mencionó Maduro. Yo he autorizado al vicepresidente de Economía, Miguel Pérez Abad, que en los próximos días empiece a explicar y junto a la Superintendencia de Precios Justos regular los precios que la inflación inducida le ha impuesto al pueblo, indicó el primer mandatario. En su programa, en contacto con Maduro, informó el martes 3 de mayo que su gobierno tomará acciones para ajustar los precios de diferentes productos y ajustarlos muy pero muy por debajo de los precios que estipulan los capitalistas y bachaqueros. Así lo dijo Maduro. Desde el estado de Nueva Esparta dijo que yo le he autorizado al vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad, para que en los próximos días empiece a explicar y a regular los precios que la inflación inducida le ha impuesto al pueblo. Maduro utilizó reseñas históricas para hacer un paralelismo con la actualidad y en ese juego de tiempo aterrizó en el presente y se refirió a las recientes sesiones de la Asamblea Nacional y opinó que son nulas e irritas porque no acata la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a la consulta de los proyectos de ley. Ahora, quiero rebatir esto que ha mencionado Maduro, porque si bien hace referencia a que la Asamblea no ha acatado esas sentencias del TSJ, la pregunta que me hago es, ¿por qué el TSJ tiene que obligar a la Asamblea Nacional a consultar o a someter a consulta pública los proyectos de ley cuando esto no estaba estipulado en el reglamento ni en la Gaceta Oficial hasta que llegó una asamblea de mayoría opositora y el TSJ ha decidido adoptar esta medida? Pero ¿por qué no la adoptó ni decidió someter a consulta los proyectos de ley cuando la mayoría de la Asamblea Nacional era oficialista? Ordenó también a los diputados, Maduro, del Gran Polo Patriótico, a explicarle esta situación al pueblo venezolano. La máxima autoridad nacional aseguró, toda la fuerza va surgiendo de un gran conflicto histórico que la patria va pariendo para poder superar todas las debilidades que tiene el modelo económico venezolano. Ahora, Maduro ha reconocido en esto que mencionó las debilidades que tiene el modelo económico venezolano, pero el problema es que su discurso se está enfocando en rivalizar más la política gubernamental en contra de lo que él llama los capitalistas, fachaqueros, los oligarcas, los burgueses, y orientar la política del gobierno a una ideología en contra de otra, más que en una solución en contra de un problema. Es decir, el discurso del gobierno debe pasar para que la iniciativa sea la que vaya solucionando los problemas de la economía paulatinamente, debe ser cambiarlo de ese discurso de rivalidad en contra del capitalismo y debe estar basado en soluciones en contra de un problema, no en comentarios en contra de un modelo, en este caso el del capitalismo, que de alguna manera es el que predomina, así sea en una economía como la venezolana, que actualmente, aunque esté pasando por esta crisis, todas las economías del mundo son capitalistas. La realidad es que en algunas están configuradas bajo modelos liberales, otros bajo modelos conservadores, pero el capitalismo es de alguna manera el modelo que predomina mundialmente porque existe la empresa, existe el capital, existe la inversión, existe el salario, y si nada de eso existiera y no existiera la empresa privada, no podría hablarse de capitalismo, en este caso en Venezuela, donde existen empresas privadas. Así que si en Venezuela o el gobierno dice que está en contra del capitalismo, ¿por qué hay empresas privadas en Venezuela? Esa es la gran pregunta. Ahora, sin cambiar mucho el tema, escuchemos lo que mencionó Nicolás Maduro o un fragmento de su discurso durante 4 minutos para poder interpretar esto y rebatir lo que ha mencionado, porque me llama mucho la atención y quiero que escuchemos esto que ha mencionado el presidente, porque sin duda alguna pasa por un discurso que debe ser modificado. Y esta política de regulación de precios, si bien es buena, a la vez es mala, pero podría ser mejorada a través de la manera en que voy a tratar de explicarlo. Escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro. Escuchen bien, compatriotas, ¿por qué lo estoy haciendo y cuál es la estrategia? Proteger el empleo, proteger la estabilidad del trabajo y la calidad del trabajo, proteger las contrataciones colectivas, ¿verdad? Promover con la agenda económica bolivariana la productividad, la producción, como obligación y compromiso de los trabajadores y las trabajadoras, y de todos. Y proteger el ingreso frente a la inflación criminal inducida por los pelucones en la guerra económica, proteger integralmente el ingreso para proceder a seguir desarrollando
una política de precios ajustada a la realidad. Pero primero protegemos por encima, como quien, por ejemplo, Silvia tuviera frío ahorita, y yo le mando a pedir a Silvia una buena chaqueta, ¿verdad? ¿Verdad, Silita? Una sonrisita. Aquí no hace frío, aquí hay viento fuerte, pero pega un calorcito húmedo. Pero de repente uno dice, mira, vino un frente frío por ahí, uno busca su chaqueta. Porque puede venir el frío fuerte, pero uno con su chaqueta y una manzanilla, un chocolatico, pasa el frío, ¿verdad, Silita? Es lo mismo. Para pasar la guerra económica necesitamos que el pueblo esté trabajando, que la familia venezolana tenga estabilidad. 300.000 tarjetas de las misiones socialistas a 300.000 hogares para protegerlos. Aumento salarial, aumento del cestatique y seguir generando empleo. ¿Para qué? Para que la economía pueda expandirse, para que haya un mercado interno fuerte, donde colocar los productos que se van produciendo, valga la expresión, y para ir en las semanas que están por venir a la fijación de los precios justos de los productos, de los precios máximos, todo ya estudiado, así lo anuncio, todo está estudiado. Nos hemos metido casi 1 mes y medio, 2 meses, estudiando todos los procesos productivos, conociendo los costos reales, que están muy, pero muy por debajo de los precios de los productos que le están poniendo los capitalistas y los bachaqueros en la calle, muy por debajo, muy por debajo. Y yo he autorizado y le he ordenado al vicepresidente de Economía, Pérez Abad, que en los próximos días empiece a explicar y junto a la SUNDEC empiecen a regular los precios que la inflación inducida le ha impuesto al pueblo venezolano. Así que todo el mundo pendiente y mosca, ¿qué se dice? Porque yo siempre digo pendiente y mosca. Pendiente y vista. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Es la estrategia bolivariana, humanista, socialista, productiva, ¿no? Sabiendo que tenemos que ir a un ajuste de los precios reales, de los costos reales, para bajar los precios de la especulación. Bueno, vamos a proteger el empleo, vamos a proteger el ingreso, vamos a proteger la familia. Y todo lo que tengamos más adelante que ajustar para igualar, para protegerlo, seguirá haciendo. Ustedes saben, haciendo de tripas corazón, porque el petróleo sigue a 30, ¿saben ustedes? Ya no hay petróleo a 100. Así que esa es la estrategia. Y por eso, bueno, vamos a ver uno de los videos, ¿verdad? Tenemos los videos. Es importante siempre explicar esto, ¿no? Por ahí salió Fede Cámara a decir, Maduro aumentó mucho. Sí, Fede Cámara, tú sabes que yo te iba a llamar a ti, ¿oíste? Para que tú me dijeras qué tenía que hacer. Quédate esperando, Fede Cámara. Tú vete para el hueco que te toca, porque la historia se te acabó. Fede Cámara, Concecomercio, se te acabó el tiempo de mandar este país. Tendrás a Ramos Aluz, presidente de la Asamblea. Pero esperemos la historia. Aquí hay un presidente del pueblo, de la clase obrera, no de Fede Cámaras, de Concecomercio, ni de la oligarquía. Vamos a ver este video. Adelante, video. Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, ha decretado 12 aumentos de... Con estas declaraciones de Nicolás Maduro podemos interpretar y sacar varias conjeturas. Hizo referencia al tema de los precios, al tema de la creación del empleo, al tema incluso de la empresa privada. La realidad es que con respecto a los precios, Nicolás Maduro menciona que deben ajustarse los precios, sí, deben ajustarse los precios de acuerdo a la realidad, pero él menciona que deben ajustarse para combatir la inflación inducida. Quiero hacer énfasis en esa palabra, inducida. Ahora, la pregunta que me hago para rebatir lo que mencionó Nicolás Maduro: ¿hay realmente una inflación inducida o una inflación emitida? ¿O fue inducida por lo que emitió el Banco Central de Venezuela? Es decir, la inflación no es inducida por factores exógenos al gobierno en un principio, sí los hay, pero la inflación se originó por la alta emisión monetaria de dinero inorgánico con reservas bajas, activos líquidos mermados, reservas mermadas, reservas de oro monetario también muy bajas, una baja oferta con una alta demanda, hizo que el valor de los productos fuera tanto por su escasez, por su baja productividad,
que la demanda aumentara, la oferta no fuera compensada, dinero inorgánico sin respaldo, genera un proceso de revalorización de los productos, pero con dinero que en realidad no es más que papel moneda y una moneda devaluada como lo es el bolívar, devaluada totalmente. Entonces la inflación es emitida porque el Banco Central de Venezuela es el ente que emite los billetes o la masa monetaria que no tiene respaldo, que aumenta el valor de los productos por la alta demanda, la poca oferta, por la ilusión económica de que hay mucho dinero en la economía, pocos productos, pero es dinero sin respaldo, por lo cual la inflación tiende a aumentar. Y sí, tiende a ser no inducida, quiero recorregir esa palabra que mencionó Nicolás Maduro, sino más bien una inflación exacerbada, porque a medida que aumentan los precios hay factores en la economía que a través del contrabando, por la política de subsidios que son un atractivo para la reventa de productos que son adquiridos a precios circulantes bajos, se generan mercados de los productos, grabando productos de gasolina, de dólares en la reventa en el mercado negro, que hace que el valor de la moneda se devalúe, se dependa más del dólar, haciendo también que los ingresos sean obtenidos por vías ilícitas, de manera tal que la inflación aquí es exacerbada, aumentan los precios y siempre hay una masa poblacional que tiende a aumentarla por la especulación. Es decir, la inflación fue originada por el Banco Central de Venezuela, pero ha sido agravada no solamente por la subida de precios incontrolada que hay, que el gobierno no ha podido, valga la redundancia, controlar, sino también por la especulación que hay por parte de factores que aprovechan esta situación para de alguna manera obtener una mayor cantidad de ingresos. Así que en ese aspecto puede que el gobierno tenga cierta certeza, pero en realidad la inflación no es inducida por lo que Maduro llama los pelucones, como haciendo referencia al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. Es decir, la empresa privada, representada en su máximo exponente en Venezuela, que es Empresas Polar, no indujo a la inflación, sino que ha tenido que verse en la obligación de aumentar los precios por la baja productividad, por las cadenas de valor que tienen que ser compensadas, porque Polar no va a producir a pérdidas en una situación en la que el gobierno revende o ofrece los productos a precios subsidiados que le generan pérdidas al productor, que no tiene insumos porque no posee divisas que el gobierno les asigna para importar lo que necesita para producir lo que se distribuye en la economía y que es subsidiado por el gobierno. Entonces, de alguna manera, la inflación no es inducida. Maduro también hace énfasis al tema del empleo, que se debe crear empleo, pero la realidad es que no puede haber una creación de empleo si no hay inversión. Y si bien el gobierno ha buscado invertir en el sector público por la estatización que le caracteriza, el control férreo que lo caracteriza, no genera empleo a largo plazo, sino que la inversión privada es la que genera empleo a largo plazo en mayor cantidad, de manera tal que mientras no haya inversión privada o no haya alianza de capitales entre el sector público y el sector privado, no puede hablarse de creación de empleo o de la creación de empleo que Maduro propone y que en realidad no se ve a pesar de que el presidente la proponga. Otro aspecto que ha mencionado es el de Fedecámaras y Consecomercio, es decir, se les ha acabado el tiempo, dijo Maduro. La realidad es que esas palabras demuestran la grave conflictividad que hay entre el sector público y el sector privado en Venezuela, totalmente divididos. Empresas Polar cerró, prácticamente disminuyó operaciones. Fedecámaras está en una situación en la que no está ofertando, no hay distribución porque no tiene divisas. Consecomercio de igual manera. La realidad es que mientras esa rivalidad política y la politización de todo este asunto se mantenga, en palabras de la máxima autoridad de un país como lo es su presidente, en este caso Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no habrá un progreso en el sistema productivo porque se sataniza la empresa privada, que es el factor principal de desarrollo en todos los países que han logrado conseguir un desarrollo pleno en la actualidad, pero que es un desarrollo que actualmente, por ejemplo, Venezuela no lo ha logrado alcanzar. Y con respecto a lo último, que es la política de regularización de los precios que, según Maduro, la inflación inducida ha impuesto, dejando de lado esta parte de la oración, esa política, si bien tiende a ser de alguna manera positiva, también es negativa porque genera no solamente paternalismo en la movilidad laboral, genera una alta oferta, porque a menor o mientras se venden los productos a un menor precio, será mayor la demanda. Y es una demanda que de alguna manera supera la oferta porque no habrá cantidad suficiente de productos regulados para una demanda que dobla la oferta. De manera tal
de manera tal que esa política de reducción de precios y regulación de precios que Maduro anunció que se hará en los próximos días debe ir acompañada de una política basada en la creación de una red nacional de distribución, es decir, que el gobierno utilice los inventarios de productos que han sido incautados en balcones, que han sido decomisados, para que de esa manera se cree una red nacional de distribución con esos inventarios incautados para aumentar la oferta, compensar un poco más la demanda y la rebaja de precios no sea tan exacerbada, que haya más cantidad de personas que, al haber productos más baratos aún, de acuerdo a la realidad, o estabilizados en sus precios, tiendan a venderlos más, cada vez más y más a precios cada vez más altos en un mercado negro que devalúa el bolívar, que aumenta la escasez, porque esto aumenta la escasez y disminuye el poder adquisitivo. Eso es lo rebatible en estos comentarios de Nicolás Maduro, porque sin duda alguna no puede haber una regulación de precios mientras estos sigan siendo vendidos en mercados paralelos, mientras la demanda doble o triplifique la oferta y mientras no haya alianza del sector público con el sector privado. Por lo tanto, a pesar de que la inversión privada sea característica principal de economías capitalistas, Maduro no debe negarse o no debería negarse a esta posibilidad por radicalismos ideológicos, sino generar aperturas a nuevos modelos que de alguna manera aumenten la posibilidad de diversificar una economía que está en alerta roja, como lo es la economía de Venezuela.